Excelente. Bueno, entonces, si no hay dudas, arrancamos con este práctico, que era el de auditoría, el primero de auditoría. Después de charlarlo, este no lo van a entregar si lo terminamos todo acá, salvo que queden cosas pendientes a modificar y demás, y entonces sí lo entregan. ¿Está? Depende de lo que me vayan contando, de lo que me vayan diciendo y lo que vayamos aclarando. Y después de eso, en la clase 11, se sube el adicional, que son algunos conceptos que quiero que queden claros, ¿sí? Desde lo que es esta unidad, ¿sí? Bueno, acá tenían un informe. Lo que se les pedía, y yo tengo las consignas acá como para leerlas, así no comparto ambas, decía, responder luego de leer y analizar, es un informe, y es un informe de gestión de sistemas informáticos de incidentes de seguridad, específicamente, que es lo que vieron anteriormente, ¿sí? La unidad que vieron anteriormente, y lo que no aclara ahí, que creo que después lo aclara en el informe, no me acuerdo, es que es un informe de auditoría interna. Razón por la cual es un informe. Si fuese de auditoría externa, estaríamos hablando de un, ¿qué? Dictamen. Es correcto. Son distintas perspectivas. Se hacen controles en ambos, pero las perspectivas de documentación son diferentes. En la interna, como habrán visto en el material, es personal interno a la organización, sea cual fuese. ¿Mm? Podría ser hasta de planta, si se quiere. Mientras que externa es alguien externo que se puede llamar particularmente para hacer esa auditoría y nada más, u otras. ¿Mm? En este caso, dicen, encuentren una incongruencia en el alcance de aplicación del subproyecto Seguridad de Información y aclare a qué tipo de auditoría pertenece. Si hay algún problemita con el alcance. Entonces en el informe pueden tener alcance y limitaciones para alcance en el caso de que hayan planificado un alcance y dada la auditoría no se pueda cumplimentar en su totalidad o en parte o parcialmente el alcance que tenían planificado previamente. Previo a una auditoría siempre tienen que hacer una planificación importante, a veces lleva más tiempo la planificación que la auditoría misma, porque ahí preparan todo lo que tienen que hacer y cuál es el objeto de estudio y qué herramientas van a utilizar, a quién van a auditar y demás. Encuentren uno o más procedimientos incorrectos según el contexto de aplicación de la auditoría. Es decir, esto implica que si los procedimientos son según el contexto de aplicación de la auditoría, no cualquier procedimiento puedo utilizar en cualquier auditoría, o es más bien puedo, no es tan conveniente, ¿sí? Para el objeto de la auditoría. Entonces, cuando hago la planificación de la auditoría en todos sus pasos y todo el tiempo que eso lleva, ¿sí? En la preparación y demás, una de las cosas que tengo que determinar son los procedimientos que voy a aplicar según el contexto de aplicación de esa auditoría. ¿Está? Y luego, dado que el informe es un documento final y entregado al área correspondiente, es decir, que estaría terminado, ¿qué puedo observar que le falta? Que tiene carencias de un montón de cosas. Y respecto a las observaciones 14, 15, 16 y 21, elaboro una recomendación detallada de cada una de ellas. ¿Estamos? Esperen que agrando un poquitín esto, porque ustedes seguro ven, yo no tanto. Ahí estamos. Y el informe tiene en su estructura una tabla de contenidos, el informe. Ahí estamos viendo Sí, ¿qué están viendo? no sé, un Word, creo, con la carátula de análisis forense y auditoría. Sí. Ok, o sea que lo que yo estoy viendo no están viendo, vamos. Esperen un No, pero yo poquito estaba leyendo el TP tipo en la compu, así que. Perfecto, Sí, no, yo pero también. lo que quiero compartirles es, debo haber tocado mal el documento, denme un segundito que buscamos de vuelta. Les debo haber puesto el otro. El informe, pensé que había, bueno, ok, no pasa nada, vuelvo a compartir. Quedó la grabación con fe de ratas. Ahí que ven, también en la auditoría, o en el Está informe. cargando. Ah, ok. Sí, está cargando. Se ve todo en negro. Bueno, esperen que entonces saco todo. Qué raro, bueno.
A ver. Ayer me falló por primera vez esto, en Chivilcoy. Que no entiendo por qué motivo, pero bueno. No, ¿no? No, se ve todo en negro ahora. ¿Ahora? No, no sé. Ahí está. Ahí se ve el informe, sí. Bueno, qué raro, tuve que cerrar, bueno, no sé, ayer me pasó, algo raro me está pasando, no importa, después lo analizo, porque ayer tuve un error muy similar por primera vez en clase que se dio bimodal en Chivilcoy para sistemas. A ver, lo solucionamos así de rápido, pero no es algo que tendría que pasar. Bueno, entonces, teníamos un informe con las consignas que leí, que ustedes tienen disponibles, en la clase 10, ¿sí? Y acá tenemos un informe con tabla de contenidos, que ahora están viendo, ¿sí? Y con estas características del informe: la jurisdicción, el objeto, el alcance, la tarea realizada, el marco de referencia, circuito, hallazgos, bla, bla, bla. Y ya acá yo veo faltantes, que había una de las consignas que decía, dado que el informe es un documento final y entregado al área correspondiente, que puede observar que le falta. Yo ahí ya veo cosas que le faltan. ¿Qué ven que falta ahí? Objetivos que siguen, por Lo ejemplo. del análisis de riesgo. Bien, eso es importantísimo. ¿Sí? Antes no se usaba el análisis de riesgo por cada observación. En determinado momento fue un requerimiento. Yo estaba en auditoría interna desde la SIGEM, por ejemplo, para las universidades, porque no se estilaba, y la verdad que es muy recomendable poner el riesgo asociado, porque sé qué tan importante es eso para la organización. ¿Sí? Es más, se pueden organizar los hallazgos por tipo, por importancia. De hecho, si hay algún hallazgo que no tiene un riesgo tan grande asociado, pero lo que ve el auditor lo tiene que manifestar. Es decir, no puede hacer oídos sordos a algo que ve, aunque no haya ido a ver eso, ¿sí? Siempre y cuando tenga relación a la auditoría. Entonces, si no requiere de un grado importante de riesgo, se puede poner luego de las observaciones como, por ejemplo, oportunidades de mejora. Esto el auditor lo vio y habría que mejorarlo, tal vez no es tan importante como plasmarlo, porque el riesgo no es tan sustancial como para plasmarlo como una observación. Bien, y hay algo más que hay falta, que justo era parte de una observación, ¿sí? Que decía, de observación o de uno de los ítems. Encuentre Por ahí el objetivo de la auditoría no el está. objetivo. Eso yo les dije, pensé que me habían escuchado. El objetivo no está. Porque una cosa es el objeto, otra el objetivo. En mi punto 1 dice: encuentra una congruencia en el alcance de aplicación del subproyecto de seguridad y aclare qué tipo de auditoría pertenece. Es decir, que si hay algún problema en el alcance, generalmente se estila, luego del alcance, poner limitaciones del alcance, ¿sí? En tal caso, si no las hay, no se produjeron limitaciones al alcance y se puede cumplir con tal porcentaje de tal sector, de tal objeto, de tales objetivos. Y en el caso de existir alguna limitación al alcance, que ya el punto 1 algo me está diciendo, ¿sí? Que podría haber un problema ahí, me estaría faltando eso también. En principio, vamos a seguir con el informe. ¿Sí? Vamos a ir hacia abajo. Bueno, tabla de contenidos, lo mismo, con los mismos problemas. Informe analítico. Y ahí hago una pregunta. Este es el analítico. ¿Qué otro informe me está faltando? ¿O qué otro informe? Porque vamos a hacer una integración de todo lo que se vio en este práctico y en el que viene. ¿Sí? ¿Qué otro informe de auditoría interna me refiero? Porque si no sería dictamen, ya dijimos. ¿Qué otro informe estaría faltando si yo soy un auditor interno y estoy haciendo esta auditoría de incidentes, creo que era, de gestión de incidentes? ¿Qué les parece? Ahí lo estaba buscando el nombre porque no me lo acuerdo, pero sé que hay uno Con que idea, se le dice, sí, hay uno que se le da al que te solicitó la auditoría, a la gerencia, que claro, el de cosas ejecutivo. más generales, Sí. y el otro con recomendaciones de lo que hay que hacer un poco más específicas.
todo el detallado, con todos los procedimientos, con todas las observaciones organizadas de alguna forma, con los riesgos asociados, hallazgos, recomendaciones, conclusiones, es decir, todo el procedimiento incluido, quién se auditó, es decir, toda la estructura general, más todos los detalles, van en el analítico, en este que tienen acá. Mientras que el que es un abstract, si se quiere, con lo más importante, donde se dice si el objeto de control fue aceptable, no fue aceptable, la idea general, si se quiere, sin tanto detalle, eso sí, y las acciones a seguir, ¿no? En general, eso sí va al Ejecutivo y tal vez a la autoridad que lo solicitó, como decías vos, porque no le va a interesar tanto detalle, sino realmente qué es lo que está pasando, cuál es el grado de importancia de esas disconformidades, cuál es el grado de importancia de todo lo que se está incumpliendo, qué tan alejado estoy de la normativa, si el ambiente de control es aceptable, no aceptable, que son las palabras más utilizables, o algún otro valor intermedio. Depende qué auditoría se esté haciendo, el auditor puede buscar. Hay palabras básicas de nuestra jerga que utilizamos: ambiente de control aceptable, ambiente de control no aceptable. Pero bueno, dependiendo la auditoría, no es que uno tiene que utilizar solo esos términos, sino que puede utilizar distintos términos. Y eso generalmente va plasmado en el informe del Ejecutivo, hacia la parte jerárquica, con una buena conclusión, sí, que dé una idea muy certera de la importancia de las observaciones que hubo en ese informe. ¿Sí? Y acá estaría faltando eso. ¿Mm? Y empecemos a criticar. Primero decía, encuentre una incongruencia en el alcance de aplicación del subproyecto y aclare de a qué tipo de auditoría pertenece. Se ve que hay un informe analítico, ya les digo, la fecha no está bien marcada. Una auditoría tiene fecha de comienzo o fecha de final, ¿sí? Y los papeles de trabajo de una auditoría, ¿sí? Vieron que yo les hablaba, en algún momento, no me acuerdo cuál de las dos charlas que les di, que todo lo que el auditor dice tiene que estar documentado, ¿sí? Los papeles de trabajo son los llamados papeles de trabajo, que pueden ser digitales, papel, mucho papel también, porque va firmado, sellado, salvo que esté con firma electrónica, ¿sí? Yo cuando trabajé con mucho papel físico. La verdad es que trabajé con mucho papel físico, además de, por supuesto, herramientas digitales, ¿sí? Pero trabajé con mucho papel físico. Imagínense un gran bibliorato donde tengo toda la planificación de la auditoría. Bueno, puede ser digital también, siempre y cuando cada una de las hojas esté rotulada y firmada, ¿sí? Porque la auditoría tiene un principio y un final en su documentación respaldatoria. De hecho, imagínense que esa documentación respaldatoria de toda la auditoría en sí, desde que se comenzó hasta que se terminó, desde la planificación hasta la entrega de informes, seguimiento y control de auditorías, toda esa auditoría tiene que estar documentada en papeles de trabajo. Para la administración pública, por ejemplo, los papeles de trabajo de una auditoría tienen que guardarse 10 años. ¿Sí? Y yo tengo que ir a tal lugar, de hacer referencia a tal observación, y encontrar que esa observación está sustanciada, está documentada, se avala, se obtiene sus bases en toda esta documentación que justifica esa observación. ¿Sí? Por eso la observación tiene que ser inobjetable. Y tengo que tener todas las pruebas respaldatorias en los papeles de trabajo. ¿Tá? Entonces, ya ahí el tema de fecha es un problema, ¿sí? Porque una auditoría tiene una fecha de inicio y una fecha de culminación, ¿sí? Profe, Sí, ¿no me bancás 5 que me tocaron el timbre y no me quiero perder esta parte? no hay Y problema, estoy solo en casa. no hay problema, no hay problema. El video es para nosotros, así que no va a haber ningún problema. Es más, me voy a cambiar la yerba al mate, puede ser. Aprovecha. Aprovechamos, esperamos Yo también estoy con el mate a full. 3 segundos, ¿sí? Porque es un asco mi mate. Cambio la yerba un segundito. Ahí está. Si no, uno no termina bien, y creo que es la rama nuestra que tomamos esos mates hasta que ni queden palos, ¿no? Sí.
8 de la noche, no, hasta que terminemos nadie va a tocar el timbre. Pero bueno, todo puede fallar. Por aquí ya estamos. Bien. Y acá sí, sigo un poquitito hablando, después repetimos cuando venga el resto, ¿sí? Una auditoría comienza cuando se le empieza a planificar, ¿sí? Y no termina nunca, en realidad, o ¿cuándo termina? ¿Cuándo considerás que puede llegar a terminar una auditoría? ¿Un cómo? No te escuché la última parte. ¿Cuándo puede llegar a terminar una auditoría? A tu criterio, ¿no? Después yo te doy mi consideración. Y cuando tenemos las métricas de salida y tenemos datos concretos sobre todo lo que se auditó, digamos, ¿no? Aunque Sí, podríamos considerar también, o hacer, digamos, después de hacer un análisis sobre esos datos, sí. y poner si hay que solucionar algo, hay solucionarlo, y recién ahí podría decirse este término, me parece. Claro, el tema es esto, es aquí. La auditoría comienza, punto de partida, ¿sí? Sí. La auditoría se planifica, ¿sí? Va, entre comillas, muy, muy entre comillas, a terminar cuando presento el informe ejecutivo a quienes corresponda, ¿sí? Y el informe, estamos hablando de este tipo de auditoría de acá, ¿no? De auditoría interna, justo lo que estamos viendo en el práctico. Contextualicemos. Y nosotros vamos a entregar los informes. Ahora, eso es una terminación parcial, si se quiere, de todo el trabajo inicial de auditoría. Luego, ahora después repetimos, cuando viene tu compañero. Luego, ¿qué va a suceder? Este informe va a llegar a las distintas personas a las cuales fueron distribuidos, el analítico y el ejecutivo. El sector Sí. auditado tiene tiempo de responder esas observaciones y de decir algo. Eso se llama respuesta auditada. Sí, generalmente se da una semana aproximadamente. Bien, entonces, puede responder que no está de acuerdo, grave problema, porque el auditor se entiende que si pone una observación es porque tiene la documentación respaldatoria suficiente como para poder observar eso, ¿sí? Y hacer recomendaciones al respecto y hasta decir es riesgoso en tal sentido y en tal porcentaje y cuantificar. Y Ahí estoy. bueno, estábamos con los tiempos de auditoría. Una auditoría comienza cuando se empieza a planificar, por eso digo mayo, ¿qué día de mayo del 2017? No tengo idea, ¿sí? Entonces, ¿cuándo comienza? Cuando comienzo a planificar la auditoría, cuando lo empiezo a pensar, mis papeles de trabajo van a comenzar allí. Luego voy a hacer todo el desarrollo de la auditoría y va a terminar ¿cuándo? Dejémosle contestar a él. ¿Cuándo va a terminar la auditoría? Y todo porque vi esta fecha, toda esta ¿Para quién es la pregunta? ¿Para mí? Sí, sí, totalmente. Cuando se subsana la última observación que se hizo. ¿Y qué O sea, sería cuando se subsanan todas. Cuando se termina la última, ahí es cuando termina la auditoría. Ahí está. Porque no es que cuando termina, cuando yo entrego los informes analíticos y ejecutivos a todo el mundo, no. Porque después de allí, yo tengo que esperar, en realidad, para elevarla completamente a la respuesta auditada que se le puede dar hasta eso. De eso estábamos hablando, hasta, no sé, una semana, por ejemplo, al sector auditado. Entonces, el sector auditado, estábamos diciendo, puede decir, bueno, no estoy de acuerdo con esto, decía yo, grave error, porque se entiende que si un auditor hace una observación, tiene documentado, avalado, certificado que eso es una observación, porque lo tiene en sus papeles de trabajo, en su documentación respaldatoria. Pero puede suceder. Puede suceder que no responda el sector auditado, o puede ser que responda y diga, bueno, perfecto, voy a tardar tanto tiempo en subsanar esto. ¿Sí? Bien. Luego, la auditoría no termina. Va a haber posteriores auditorías de seguimiento de cada una de las auditorías formales que se hizo, o que se hicieron, ¿sí? Para hablar con propiedad. Entonces, ¿qué va a hacer una auditoría de seguimiento?
Por ejemplo, cuando yo estaba auditando en la universidad, se hacían 2 por año, ¿sí? Auditorías de seguimiento, todos los informes hechos. A ver, ¿qué hizo el sector? Y en ese sistema que se llamaba Sisio, me sale, pero no me acuerdo, por ahí estoy equivocada, hace mucho tiempo. Estaban todas las observaciones, y yo tomaba o por informe o por observaciones, vamos a suponer que por informe. Entonces, a ver, esta observación, ¿qué se hizo? Es como que se vuelve a hacer una auditoría de seguimiento. Y en el caso de que se haya hecho algo, se subsana, entre comillas, como dijo aquí, Agustín, fuiste vos, ¿no? Se subsana, sí. Ok, y entonces se borra, en realidad no se borra, se deja documentado, pero se dice, bueno, ya está cumplida. Y así con cada una de las observaciones. Para esto va a pasar tiempo. Seguimiento de un informe termina cuando todas las observaciones del informe fueron subsanadas. Es decir, si hizo alguna acción correctiva que al auditor le parezca correcta, ¿sí? Para subsanar esa observación, para que esa observación ya no esté más en esa institución. Obviamente pueden surgir nuevas observaciones, producto del seguimiento o producto de otras auditorías principalmente. ¿Está? Entonces, acá la fecha no me gusta para nada, ni siquiera mayo. ¿Qué día de mayo? ¿Cuánto duró la auditoría? No tengo idea. ¿Sí? Mínimamente la fecha tiene que ser un poco más explícita. Del objeto, habíamos dicho, a ver, que dice evaluar la gestión de sistemas informáticos y verificar el cumplimiento de la normativa en base a criterios de economía, eficacia y eficiencia. Está bien, me parece muy, muy pequeño, pero un informe real que fue modificado, ¿sí? Acotado, acortado, con menos, más partes, ¿sí? Y el problemita venía acá en el alcance, ¿sí? Dice que se ha auditado el subproyecto Seguridad de la Información, y este proyecto se aplica a procedimientos de manejo de incidentes, protección contra software malicioso, gestión financiera, administración y seguridad de los medios de almacenamiento, y seguridad de correo electrónico, DGS de la Dirección General de Sistemas, y en una muestra del 15%. ¿Está? Y no se ha formalizado en el momento de la auditoría la planificación de GS 2017. Esta UAI no ha recibido, quedó las limitaciones, quedaron los títulos, por lo menos en el mío, corridos. Esta unidad de auditoría interna no ha recibido dicha planificación en tiempo y forma, y la respuesta de auditado se ha recepcionado con retardo en el tiempo. Todo eso. ¿Está? Tiene limitaciones del alcance al final. En realidad tiene. Sí. A ver, yo quise auditar algo, pero yo estoy auditando algo allí. Primero que hay problemas ahí, que todavía no me los dijeron. Pero estoy auditando algo con limitaciones, porque estoy auditando algo que en la planificación no está formalizado. Entonces ahí ya tengo un problema. Yo debiera de ir, lo que yo voy a auditar, debería, bueno, a ver, ¿qué planificaron con respecto a esto? ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo de acuerdo a la normativa? ¿Qué falta? ¿Sí? ¿Cuáles son las observaciones? ¿Qué riesgo hay de que no se esté cumpliendo, o que no se está haciendo correctamente, o que no esté actualizado? ¿Está? Pero me tengo que basar en lo formal, en qué planificación tiene, en este caso, la Dirección General de Sistemas. ¿Sí? Si no está formalizado, es un papel. ¿Qué validez tiene? ¿Sí? Primer tema. Y segundo tema, bueno, no ha recibido la planificación en tiempo y forma, así que estoy auditando sin una planificación formal, estoy auditando lo que veo, ¿sí? Nada más. Y la respuesta de auditado se ha recepcionado con retardo en el tiempo. Generalmente, vuelvo a decir, cuando se entrega el informe a los destinatarios, generalmente se entrega el analítico, y después el analítico con la respuesta del auditado, ¿sí? Se toma una conclusión, se termina de armar el ejecutivo, y ahí sí se redistribuye con respuesta de auditado. Ahora, vamos a suponer que se les da 5 días hábiles al sector auditado para que responda, el sector auditado responda al séptimo, el quinto se mandó el informe de auditoría tal cual estaba. ¿Sí? No es que se da un tiempo de holgura, ¿no? Auditoría no. Se dan, sí, señor, sector auditado, con todas las formalidades como corresponde, en este caso por mesa de entrada y salida. Estoy hablando de la universidad, uno de los ejemplos que tengo, ¿sí? O sea, los 5 días hábiles, no se recibe, 5 lo que fuese, ¿sí? Que se haya dado. No se recibe una respuesta de auditado, el informe sale así. Y si llega a posteriori, será parte de la documentación respaldatoria
del seguimiento de observaciones de ese informe. ¿Está? Y volviendo a la pregunta original, encontrar la incongruencia en el alcance de aplicación del subproyecto, ¿qué les parece? ¿Qué problema hay en el alcance? El índice estaba mal, no tenía limitaciones que en realidad estaba, ya hay incongruencia. El informe tiene que ser perfecto, inobjetable. ¿Sí? Generalmente lo ve el auditor, lo ve quien está arriba del auditor, póngase el auditor titular, se controla por distintas vías, ¿sí? Porque tiene que ser, un informe tiene que ser inobjetable de auditoría. No debiera de tener errores. Escucho a ver si encontraron algo, si lo estuvieron leyendo, y si no, sería hora de verlo ahora, lo vamos a charlar aquí. Lo de la gestión financiera, ¿no? Claro, exacto. ¿Y a qué tipo de auditoría corresponde? Nada tiene que ver con auditoría de sistemas. ¿Es auditoría financiera? ¿Se llama? No sé cómo se llama. Financiera, sí. Más tirando contable financiero, pero no de sistemas. Eso no se hace en auditoría de sistemas. Bueno, bien, seguimos con todos los títulos corridos. Tarea realizada. Preguntaba algo más. Encuentre uno o más procedimientos incorrectos según el contexto de aplicación de auditoría. Lo que decíamos antes era que, según el contexto de auditoría, los procedimientos que voy a llevar a cabo. ¿Está? De todos los existentes. Ahí parece que se hizo, a ver, observación personal en el área, es decir, que el auditor fue al área con o sin previo aviso. Generalmente se avisa, pero el auditor puede ir sin avisar, porque en realidad lo que se avisa es que se va a realizar una auditoría de tal a cual fecha. ¿Sí? En general, uno por cortesía avisa, ¿sí? Se va a ir tal día, en tal horario o a tal sector, pero no necesariamente diera, a ver, es lo mejor, pero bueno, yo puedo aparecer a hacer una observación personal en un determinado momento, ¿sí? Porque se aclara que la auditoría va a ser desde este inicio hasta este final, en este lapso de tiempo. Bueno, la técnica de observación es ir al lugar y observar, tomar nota de todo, del comportamiento, de cómo se trabaja, de qué es lo que hay, desde de lo lógico, de la parte lógica, de la parte física, de la parte ambiental, es decir, todo lo que se observa. Un muestreo, en el caso de que haya mucha información, ¿sí? Tomo muestras representativas de esa información, fíjense que había hablado de un 15%, ¿sí? Algún cuestionario que haya hecho, es decir, algo preparado que haya llevado y que lo puedo hacer a personas, lo puedo hacer en la misma observación de personal, ¿sí? Puedo pedir a los auditados que realicen esos cuestionarios o encuestas, más abajo. Análisis de archivo y documentación, procesamiento de información, seguimiento y control de observaciones, porque podría haber un informe previo de gestión de incidentes, es decir, que puedo tener ahí observaciones anteriores, pruebas de validación y cálculo de totales, revisión de entradas, procesamiento, salidas, control de almacenamiento y recuperación de datos, control de registros, revisión de saldo y cierre, y seguridad de sistemas en uso y de aplicación. ¿Alguna duda con respecto a alguno de ellos? Lo de revisión y saldo y cierre de cuentas no Totalmente debería. no de sistema. Es muy, muy contable, muy financiero. Algo más, Lo de ¿no? pruebas de validación ¿Dónde están ahí? y Pruebas de cálculos validación y totales. cálculos de totales. Y habría que ver de qué, no se me ocurre que ni incidentes, me suena raro, ¿sí? A ver, me suena raro que haya una validación, un cálculo de total en una de incidentes, y no aclara, o sea que algo podrían decir al respecto. Sí, cálculo de totales de incidentes, estadísticas, pero me suena raro en principio. La otra, revisión de saldo y cierre de cuentas, bueno, eso cae de maduro que no corresponde, pero las pruebas de validación y cálculo, perdón, sí, de totales, podría o no, pero no está suficientemente aclarado. ¿Sí? Tendría que estar un poco más aclarado si es que se hizo, obviamente en los papeles de trabajo va a estar aclarado, pero debería estar aclarado acá también un poco más, es muy genérico, y no parecería para ese contexto de aplicación. ¿Algo más? Y después me suena el de procesamiento de información, no sé qué es lo que estarán.
Es que Como procesar que, información se procesa en toda auditoría. ¿Sí? Yo, vamos a suponer, tengo cuestionarios, tengo muestreos y tengo encuestas. ¿Sí? Luego lo voy a procesar. La voy a procesar yo toda esa información. O mismo puedo ver cómo en un sistema se procesa la información. Eso no me resultaría raro. Tipo procesamiento de información lo voy a ver en todos los aspectos. ¿Más dudas? ¿Estamos hasta ahí? A ver cuál era la otra. Encuentre uno más procedimiento. Ah, era ese. Dado que el informe es un documento final y entregado al área correspondiente, ¿qué puede observar que le falta? Bueno, ya estuvimos hablando un montón de cuestiones que van faltando. Sigamos. Voy a agrandar un poquito más la letra, chicos, porque si no me tengo que... Queda horrible que me tenga que acercar hacia la pantalla. Bueno, dice, a efectos más aún. A efectos de una mejor comprensión de los hallazgos y recomendaciones que más adelante se exponen, se describen seguidamente las principales características estructurales de la organización y sus direcciones y departamentos. En virtud de tal resolución, se ha homologado el ordenamiento funcional de transición de esa empresa, se ha establecido las responsabilidades primarias y acciones determinadas en ese ordenamiento, se ha creado el Departamento de Seguridad Informática, dependiente de la Dirección de Operación de Redes, se ha determinado como responsabilidades primarias al mismo brindar servicios, bla, 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 se han determinado como acciones del departamento, bla, 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 bla. Por otra parte, se ha procedido mediante la resolución, reencasillar al personal técnico, bueno, está contextualizando, se ha observado que se han encarado acciones en el sentido de brindar servicios de seguridad, institución y generar la cultura institucional de seguridad. Se enmarcó, ¿sí? ¿Dónde estoy auditando? ¿Sí? ¿En qué contexto? ¿Sí? Estoy auditando en el departamento de seguridad, dependiente de esa dirección de control, dependiente de la DGS, y tengo normativa y tengo una organización de direcciones y departamentos. Es decir, enmarqué mi contexto de trabajo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podría haber agregado allí? Luego vienen las observaciones. No sé, ustedes me dirán. no sé, no se me ocurre. Un segundo. Bueno, listo. Bien. Está contextualizado. Habría que ver si eso es completo, si es incompleto, si falta algo más, pero para eso habría que tener mayor conocimiento. Este es un informe que uno les aporta. El auditor debería tener en sus papeles de trabajo un poco más detallado todo esto y tendría que tener un conocimiento, digamos, hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? En lo que es jerarquía sistémica, ¿sí? De todo este ordenamiento. Pero acá pareciera, no pareciera nada raro. Luego vienen las observaciones que claramente ya dijeron falta el análisis de riesgo. Toda observación tiene que tener un detalle de la observación, ¿sí? Un análisis de riesgo, qué tan importante, qué tan riesgosa es la observación en ese contexto, ¿sí? Una recomendación, ¿sí? Mínimamente. A ver, las recomendaciones. Ahora vamos a ir a las recomendaciones, a ver qué tan bien escritas o no están. ¿Sí? ¿Qué más observamos que falta? Fíjense acá oportunidades de mejora. Oportunidad de mejor 1, oportunidad de mejora 2. Eso tiene que ver que no son tan importantes como las observaciones, pero que el auditor las encontró. De hecho, en los Claro. papeles de trabajo tienen que estar. ¿Mm? No es algo que tienen que solucionar sí o sí, digamos. En realidad está observado, fíjense que no hay una oportunidad, no hay una recomendación, pero están, ¿sí? Seguramente en alguna auditoría posterior o de seguimiento algo voy a preguntar con respecto a eso. No llega a tener la importancia de la observación en cuanto al riesgo, que no está enmarcado, es mucho menor, pero el auditor lo observó, no puede dejar pasar eso que observó. ¿Sí? Hay un montón. ¿Cuál es el concepto? Estaba en la bibliografía que tiene que ver esto, que el auditor no puede dejar pasar algo que vio.
Lo de independencia, no. Eso es. Sí. Todo lo que tiene que ver con independencia y objetividad. ¿Sí? Si algo se ve, tengo que ser objetivo y tengo que decir, bueno, esto pasó. No, puede ser como una observación, como una oportunidad de mejora, puede ser dentro de una conclusión y dentro de mis papeles de trabajo. ¿Sí? Si observo algo, el omitir no debiera pasar. ¿Sí? Bien. Problemitas ahí, fíjense que hay observaciones con oportunidades de mejora mezclados. En general, tendría que tener un determinado orden. Puede ser por tema tratado, puede ser de mayor riesgo a menor riesgo, y si fuese así, de mayor riesgo a menor riesgo, por último, las oportunidades de mejora, de existir. ¿Sí? Ahí estaban mezcladas, si lo pudieron observar. A ver qué más. Bueno, estas después las tenemos que mirar, ¿sí? Y en la conclusión, bueno, yo ya ahí veo un montón de problemas. ¿Qué problemas? De la teoría desarrollada sobre la evaluación del proceso de verificación de cumplimiento de la gestión de sistemas informáticos, su proyecto Seguridad de Información, se desprende la existencia de un ambiente de control perfeccionable. Ahí ya el auditor estuvo muy bueno, si se quiere, no dijo un ambiente de control aceptable o un ambiente de control no aceptable, dice perfeccionable. Eso quiere decir que está mal, pero no tan mal, ¿sí? O no quiso con sus palabras, esto seguramente, esto claramente es de auditoría interna, no quiso con sus palabras decir un ambiente no aceptable, ¿sí? Entonces, un perfeccionable quiere decir que, bueno, se puede solucionar, ¿sí? O es de simple solución, o solucionable, ¿sí? Si bien se efectúan los controles en cuanto a procedimientos de manejo de incidentes, protección contra software malicioso, administración y seguridad de los medios de almacenamiento, seguridad de correo electrónico, se deben adoptar acciones en orden a la formalización de los mismos. Se ve que lo que se observó allí es que determinadas acciones se hacían, pero no había nada formalizado. Por lo tanto, ¿cómo se controla algo que no está formalizado? ¿Sí? Se controla, sí, pero ¿cuál podría ser una sanción al respecto? ¿Sí? Si algo no está formalizado, ya sea en una política, ya sea en un manual de normas y procedimientos, ya sea en un procedimiento, no está formalizado. Y aparte, recordemos que no estaba el plan de DGS, de la Dirección General del Sistema, formalizado tampoco. Entonces, bueno, fue demasiado bueno el auditor en poner perfeccionable. ¿Mm? Y es de importancia recalcar, si yo hubiera hecho un dictamen con respecto a esto, no hubiera puesto un perfeccionable. Esto es de auditoría interna y bueno, se ve que había algunas cuestiones o que estaba el ánimo de mejora inmediata. ¿Mm? Es de importancia recalcar que se está en incumplimiento con la DEA 669. ¿Se acuerdan cuál era la DEA 669? La de políticas, ¿sí? De seguridad modelo. En cuanto al dictado de la adecuación de la política, conforme a la política de seguridad modelo publicada y que no se han observado acciones por parte del Comité de Seguridad de la Información en el periodo de análisis. Es decir, por lo que observo allí, que tendría que estar documentado en los papeles de trabajo, es que existe el comité, pero que no se tomaron acciones por parte del comité. Entonces, existe el comité, no se tomaron acciones por parte del comité en cuanto a políticas. Me da la idea de que no hay políticas, o al menos no están actualizadas. Les confirmo, no hay políticas, ni hay ni formalizadas, ¿sí? Más, la planificación de DGS no estaba formalizada, no se había presentado en tiempo y forma, no me acuerdo si era antes o después, pero no estaba presentada en tiempo y forma, y que se hacen acciones, pero no están formalizadas en procedimientos. O sea, tenemos un tema de formalización importante, ¿sí? En el área. Y se incorpora mediante anexo, bla, 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 respuesta auditado con fecha de entrega 20/4/2017, y nueva opinión de auditoría. Y ahí creo que termina porque no hay nada más. Bueno, ¿qué encontraron? Sí, sigue. A ver. No, ahí termina. ¿Qué encontraron? No está el anexo 1, bueno, vamos a suponer que existe el anexo 1. Se incorpora mediante anexo 1 la respuesta de auditado con fecha de entrega 20 de abril de 2017.
¿Se fue el documento? No, Algo está pasando en mi máquina. No, seguimos viendo el documento. Bueno, la profe no. Ay, Dios. Algo está pasando. Ahí está. Bueno, ahora lo veo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede haber pasado con las fechas y demás? 20 de abril del 2017, prueba de auditado. La fecha del informe era mayo de 2017. Incongruencia. Claro, tiene una fecha más vieja. Exacto. ¿Este informe cuál será? ¿El final? Si es el final es una... Sí, decía informe final, perdón, lo omití. Decía informe de final. Pero decía algo con respecto a la... Está bien, decía mayo, pero no decía el número, ahí está la incongruencia. ¿Mm? Y entonces, se ve que se hizo el informe original el 20 de abril. ¿Está? Que claramente no es este porque estaba en mayo con una fecha incorrecta. Incorrecta porque no estaba completa. ¿Está? El periodo de auditoría tiene que ser muy específico. Los periodos de auditoría. Y 30 de mayo de 2017, informe con seguimiento UAU por las limitaciones al alcance. Si se hizo el 20 de abril, este no es el informe concreto, por un tiempo del 20 de abril al 30 de mayo, es una barbaridad con respecto a respuesta de auditados. Generalmente se da una semana, 5 días hábiles, ¿sí? Ante alguna contingencia, por ahí algún día más, algo. Claro. ¿Tá? Acá hay un problemita de fechas. ¿Sí? Y por otro lado dice informe con seguimiento UAU por las limitaciones al alcance. Entonces, esto es un informe de seguimiento. Que tiene, si esto es de seguimiento, tenemos un montón de problemas. Más. Otro tema que hay acá es, no se dice los destinatarios del informe. Y eso es importantísimo. Tienen que saber cuáles son los destinatarios del informe, todos. A quién se remiten los informes y las distintas observaciones. Tanto al sector auditado como al sector jerárquico que me haya pedido. En el caso de la universidad, nosotros, por ejemplo, ¿sí? en auditoría de sistemas, dentro de la unidad de auditoría interna de la universidad, remitíamos al sector auditado un analítico detallado, a quien estaba por arriba o ejercía determinado control, no por arriba, me retracto, que era la parte de administración, era la parte administrativa, el jefe administrativo, político, me refiero, que podía ser un analítico más un dictamen, un ejecutivo, dictamen no, que es de externa, más por ejemplo al rectorado, un ejecutivo, ¿sí? O al consejo a quien correspondiese, más a la Sindicatura General de la Nación, la SIGEM, el ejecutivo más el analítico. Si el reporte externo a la universidad, a quien hay que rendir los informes de la universidad, más a la jerarquía de la universidad, más a la parte política por sobre o con determinada poder en cuanto a las auditorías, ¿sí? Que es la Secretaría de Administración, y al sector auditado. Los destinatarios tienen que estar en todas las auditorías y las fechas concretas. ¿Algo más se encontraron? ¿Criticable? ¿Habían encontrado todo esto o no tanto? y no, tanto no. No, tantas cosas no. Bueno, yo en las charlas les doy tips de todas las cosas que tiene que tener un informe de auditoría o una auditoría, y bueno, acá resumimos en todas estas cuestiones, ¿sí? Bueno, vuelvo a repetir, informe de auditoría, primero, no está firmado. No está firmado. Un informe sin firma de auditoría es como la nada misma. Es otro, no tiene a quién va dirigido, no está, foliado sí, no está firmado, ¿sí? Ni por el auditor que lo hizo, ni por el auditor que lo chequeó, ¿sí? Sea en este caso, por ejemplo, el auditor de sistemas, con revisión de auditor titular. Informe de auditoría tiene que estar firmado. ¿Y por qué más?
sector auditado. Cuando se recibe, tiene que haber una nota de recepción desde que se envía al sector auditado. ¿Mm? Con la conformidad, disconformidad o lo que fuese, pero sí con el envío. Generalmente aquí se utilizaba mesa de entradas y salidas dentro de la universidad para otorgar una formalidad a los informes de auditoría. ¿Sí? Pero bueno, faltan todas estas formalidades, es decir, que sería totalmente inválido, así como está. ¿Mm? Más allá de eso, después vamos a las observaciones en particular, que seguramente tienen un montón de errores, porque está todo toqueteado el informe, a tal que encuentren un montón de cosas. Seguramente algún omito, porque lo estoy mirando como para darles herramientas. Había un punto que decía observación 14, 15, 16 y 21, pero vamos a verlas todas, a ver qué opinan al respecto, más allá que el análisis de riesgo no está. Fíjense la forma de expresión. No se utilizan mecanismos para verificar que se cambian en forma periódica las contraseñas de correo electrónico institucional, ni se establece un tiempo de duración de la misma. Existen políticas y procedimientos de administración de servicios de correo electrónico institucional aún no formalizados. Es decir, que si yo quisiera decir que alguna función no se está cumpliendo porque incorresponde, si no hay un mecanismo, un accionar formalizado, ¿sí? Más que decirlo de esta forma, no tengo opción. ¿Sí? Y la recomendación parte en formalizar las políticas y procedimientos del servicio de correo electrónico institucional, generar las acciones necesarias para analizar la factibilidad de incorporar controles que posibiliten verificar que se cambien periódicamente las contraseñas de correo electrónico institucional. ¿Qué opinan de esa observación y esa recomendación? La forma de escribirlo no estaba mal. No sé, vos habías dicho que Sí, no está. más o menos formal lo está. Es entendible. Fíjense que la recomendación no llega a ser una consulta, no se va a hacer el decir cómo hacerlo. ¿Sí? En la recomendación hay algunas que están mejores y otras peores, si se quiere, las vamos a ir observando. Pero en la recomendación uno tiene que decir qué es lo que hay que hacer, pero no cómo hay que hacerlo. ¿Sí? Claro. Y buscar las palabras, porque si no ya sería un consultor, ya sería parte de la solución y no. No, el auditor tiene que decir, bueno, esto está mal, se está incumpliendo esta normativa, o este procedimiento. Estos controles no se están cumpliendo adecuadamente. Recuerden que la auditoría es control de control. El auditor va a controlar que los controles funcionen correctamente. ¿Sí? De acuerdo a la normativa, de acuerdo a las políticas. Lo que pasa es que acá no estaba formalizado nada, no estaba formalizado las políticas institucionales, no estaban formalizadas la planificación de DGS, no estaba formalizada los procedimientos dentro del sector del Departamento de Seguridad, había una cuestión importante de formalización. Entonces, mucho más que decir esto, ¿sí? Tampoco el auditor puede ser muy general, ¿sí? No podría utilizar la gestión de, la administración de, porque son, es decir, después tengo que tener, son palabras muy generales, tengo que tener todo resuelto, inobjetablemente, en mis papeles de trabajo. Lo que yo digo lo tengo que tener justificado, a ver, para que se den una idea, ¿sí? Ahora tanto papel no se usa para cuando yo auditaba en este contexto. Una observación, una cantidad de papeles de trabajo así. Es decir, que nadie me vaya a decir que eso no es verídico, que nadie se vaya a poner a eso. ¿Sí? Todo esto así, verificado, documentado, con herramientas, con técnicas, con observación personal, con entrevistas, todo firmado por quien audita y quien fue auditado. ¿Sí? Fechado, foliado, firmado. ¿Sí? Una pequeña observación tiene un montón de trabajo atrás. El tema es que la redacción de la misma tiene que ser inobjetable. No tengo que ser ni demasiado general ni demasiado detallado, no tengo que irme más allá en las recomendaciones. Es todo un tema preparar el informe de auditoría. A veces uno dice realizar la auditoría es difícil, planificarla lleva mucho tiempo, realizar el informe con la terminología, la forma, la mejor forma, lleva mucho tiempo también. No necesariamente la realización específica de la auditoría, ni ir al ambiente y auditar, sí es lo que más tiempo lleva. Pues tengo una buena planificación, voy siguiendo objetivos de esa planificación. Y después me tengo que sentar a hacer este trabajo que lleva tiempo. Lleva tiempo. ¿Pasamos un poquito más? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? No, se entiende. Bien.
Hasta la 14 no había preguntas, vamos a leer estas. Entonces, no existen sanciones por uso inadecuado del correo electrónico institucional. Ha de relacionarse esta observación con la inexistencia de una política de seguridad institucional, y eso se ve que no tiene punto, sé que la debo haber cortado. Y no tiene recomendación, por ejemplo. Ahí tenemos, no tiene solo, salvo que esté más abajo, no sé, no tiene, que estaría mal, pues, tiene que estar ordenado, ¿sí? O por riesgo, o por orden de observación, o por área, o por algo. Tiene que tener un ordenamiento que tiene que estar especificado previamente, ¿no? Bueno, ahí no tiene análisis de riesgo ni recomendación. La 13 dice: aún no se firma el acuerdo de confidencialidad o de no divulgación respecto al tratamiento de información para los nuevos ingresantes de la organización. Un problemón es eso. En consecuencia, no se requiere en recursos humanos la copia de acuerdo de confidencialidad suscripto por el personal cualquiera situación de revista, sea cualquier situación de revista, ni se planifica la revisión del contenido del acuerdo de confidencialidad o de no divulgación en un plazo inferior a un año. Recomendación. Bueno, son observaciones. Fíjense que, ¿alguna duda con respecto a esta? No. Es No. recomendable, yo no la encuentro a simple vista, por ahí se la veo un poquito más de detalle, puede que algo sea mejorable, ¿sí? Es recomendable analizar la factibilidad de incorporar acuerdos de confidencialidad o de no divulgación respecto al tratamiento de la información a todos los agentes, bla, bla, bla. Se deberían analizar la alternativa de incorporar las siguientes recomendaciones, a saber, bla, 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 bla. Fíjense que debería existir, debería desarrollarse, debería planificarse, debería determinar, no estoy diciendo nunca cómo, estoy diciendo lo que se debería hacer. Ahora, ¿cómo? Es un problema del sector auditado. Yo ahí, en las recomendaciones, agregaría, ¿sí?, normativa. Adecuarse a tal o cual normativa, ya sea de la política de seguridad. Lo que pasa es que ahí, por lo que veíamos, en las limitaciones al alcance no había nada formalizado. Entonces, ya dijimos como recomendación que sería necesario la formalización de los procedimientos y de ahí para arriba todo, toda la formalización de todo. Entonces por ahí ese puede ser el motivo de que no haya relación a normativa. Pero siempre está bueno una recomendación o mismo una observación, ¿sí? Mencionar la normativa que se está violando, ¿sí? Eso le da un mayor peso a esa observación, a esa recomendación. Y la 14, a ver qué dice la 14, la 14 era, elabora una recomendación. A ver, no se utilizan mecanismos para detectar contraseñas ya utilizadas para el correo electrónico institucional. Estas fueron verídicas, es una auditoría que hice. Obviamente está modificado el informe, las personas, los sectores, todo lo demás. ¿Qué recomendación harían? ¿Pensaron algo al respecto? Si no, queda para entrega. Y esa sería... Y algo parecido a lo que decía de los correos electrónicos también. Implementar algún mecanismo que pueda verificar el tema de las contraseñas ya utilizadas, pero sin decir cuál, digamos, o no. Claro, pero yo iría desde el procedimiento, porque ahí parecía que no había un procedimiento, ¿sí? Yo iría desde la generación de un procedimiento, ¿sí?, la formalización de ese procedimiento, y qué controles tendría que tener ese procedimiento, en ese orden iría. Sin decir el cómo, eso sí estamos de acuerdo. ¿Está? Las oportunidades de mejoras, a ver, ¿de qué eran? Se observaba en la documentación, bueno, estaba mezclado, desorden en un informe de autoría jamás. Orden total. ¿Sí? Acá hubo mezcla de elementos, supongo que a propósito. Se ha observado en la documentación referida y política, servicio coronel, en el acápite política de registros de actividad que se almacenan por un periodo de más de un mes los logs de actividad de usuarios. Se sugiere mantener un periodo de 4 meses al almacenamiento referenciado, aclarando esta situación en el procedimiento, pues en la actividad diaria se cumple de forma tal que se corresponda con la lógica de revisión para bajas, en las cuales se utilizan los 4 meses anteriores a la misma. Es decir que, mientras que estaba haciendo las otras cosas, encontré esto, y yo no lo puedo dejar pasar.
si bien no era un objeto específico de mi auditoría. Lo mismo que la 2. Se han observado que en el procedimiento de administración de servicio de correo, la capite baja data de cuentas, la posibilidad de baja por desvinculación. Se sugiere efectivizar lo antes posible el mecanismo citado en el procedimiento mediante el cual la Dirección General de Recursos Humanos notifique a la Dirección General de Sistemas los agentes desvinculados inmediatamente de producida la baja, para posibilitar de esta forma la generación de acciones necesarias, que no digo cuáles ni cómo, ¿está? Pero fíjense la importancia de esa, que no ha sido mi observación, no ha sido mi objeto de auditoría, pero no la puedo dejar pasar por alto. ¿Sí? Y la 3 se ha observado en el procedimiento, más que todo el informe yo se los aporto como para que tengan idea de lo que es una auditoría interna de sistema. ¿Sí? Simple, porque esto es totalmente simple. La forma de expresión, hasta dónde decir, con qué, ni tan detallado ni tan general, jamás algo general en un informe de auditoría, más bien detallado que general. Algo general puede implicar un montón de cosas y ese montón de cosas tiene que ser objetivo y tienen que estar en mis papeles de trabajo, totalmente documentado. Entonces, palabras generales, no. ¿Sí? La 3 es, se ha observado en el procedimiento de administración de servicio de correo electrónico y la capite de procedimientos para ciclo anual de mantenimiento. Se sugiere que el mecanismo se ejecute semestralmente, así que no se ejecuta, según lo indicado en las bajas de cuenta de correo electrónico. Así que en esa auditoría se encontraron un montón de cosas más. Como auditor yo lo tendría en cuenta para, si bien no es una observación, lo tendría en cuenta para próximas auditorías. ¿Sí? Después la 15, sí, la 15 también se pedía que pongan una recomendación. No existe una carpeta que centralice las solicitudes de baja de cuenta de correo electrónico institucional, pues se derivan directamente en la administración del correo. ¿Qué dirían? Es grave eso. No tengo documentación, no tengo solo una carpeta, lo que fuese, de todas las solicitudes de baja de cuenta. ¿A cuántos di de baja? ¿Cuáles eran los que había anteriormente? Pues se derivan directamente al administrador del correo. Vamos a suponer que hay un problema, un incidente de seguridad. Fíjense que esta auditoría de la gestión de incidentes, ¿sí? Supongamos que existen incidentes con respecto a determinados permisos con determinados correos institucionales o determinadas acciones que se han hecho con correos institucionales, y voy y la persona no existe. ¿Cómo sé si no tengo una carpeta que centraliza las solicitudes de bajas y no dejo registro del historial? ¿Sí? ¿Cómo sé? ¿Qué recomendarían ahí? Yo pondría así como más o menos lo que dicen las anteriores, em, que se generen las acciones necesarias para implementar un mecanismo que centralice esa solicitud. Está bien, sin decir como, yo agregaría un poquitín más, está perfecto lo que decís, porque no te arriesgás a decir nada, nada en el cómo, y estás diciendo que hay que hacer acciones necesarias para cumplir con tal artículo de tal normativa, diría yo. Me asesoraría sobre, vamos a, Claro. esto, por ejemplo, desde la Universidad Nacional de Luján ya está solucionado, por supuesto, si no, no lo estaría mostrando, y es totalmente fuera de tiempo, ¿sí? Dentro del periodo de secreto profesional, ¿sí? Y además no hay indicios de quién, cómo, dónde y por qué. Yo agregaría que el auditor se basa en log de auditoría. Cuando se dan de baja cuentas, se supone que alguien da de baja cuenta y tiene permiso para dar bajas de cuenta. Yo lo que diría es que existan los logs, de alguna forma, ¿no? No expresado así, de que existan logs de auditoría, ¿sí? Para determinadas acciones, por ejemplo, las bajas de cuenta. ¿Sí? Por cualquier eventualidad, para ser previsor, para poder controlar lo que pasó, lo que dicen que pasó con respecto a lo que realmente pasó, con todo lo que tiene que tener log de auditoría. Para determinadas acciones tendría que haber log de auditoría. Lo dejaría de alguna forma expresado sin decir el cómo, ¿sí? A este caso en particular. Además de lo que dijiste que estaba perfecto. ¿Mm? ¿Cuál otra vía? La 16.
si bien existe un procedimiento para las copias de seguridad y claves de acceso para el sistema de liquidación de haberes, no se encuentran debidamente protegidas ante casos de contingencia. No existe caja de seguridad que permita preservar información sensitiva en el área. 3 renglones, pero estoy diciendo un montón. Ah, de la 17 no pedía. Ok. Esto ya estaba, perdón. Era la 16, generar las acciones necesarias, bla, bla, bla. La 16, del análisis del sistema de liquidación de haberes, se desprende que, si bien el acceso a la dirección de documentación y administración de sistemas es restringido, ¿sí? No existe un armario con requerimientos de seguridad para el adecuado almacenamiento de la información del sistema de información. Se observa además que la PC en la cual se encuentran las fuentes del mismo posee Internet. Escucho observaciones al respecto. Ahí tengo escrito generar las acciones necesarias para restringir el acceso físico a la información almacenada del sistema de liquidación de haberes, generar las acciones Sí. necesarias para adoptar el control de acceso a los programas fuentes de dicho sistema y aislar su almacenamiento del acceso a Internet. Ok, bien. ¿Algo más? Léeme de vuelta. Generar las acciones necesarias para restringir el acceso físico a la información almacenada del sistema de liquidación de haberes Sí. y generar las acciones necesarias para adoptar el control de acceso a los programas fuentes de dicho sistema Fuiste y general. aislar su almacenamiento del acceso a Internet. Sí, está bien. Está bien. Vuelvo a decir, yo lo que agregaría es alguna normativa asociada. Como esto es de administración pública, tengo más otras formas de hacerlo. ¿Sí? Accionar según la normativa. Se recomienda tener en cuenta, se recomienda accionar según bla, 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 tal normativa. Y después teníamos la 21. Bueno. No se han formalizado políticas, bueno, esa es la 18, no se han redactado procedimientos específicos formales. Hay mucho problema de formalización acá, entonces la auditoría se complica. Y la 21 dice, no existe documentación de manuales de administrador y usuario final del sistema de generación de remitos online, tampoco el mismo genera archivos de tipo log. ¿Qué pondrían ahí? También tengo parecido. Realizar las acciones necesarias para analizar la factibilidad de obtener la documentación correspondiente al sistema de generación de remitos online, Sí. tanto para administradores del sistema como para usuarios finales. Realizar las acciones necesarias para que el sistema de generación de remitos online genere archivos de tipo log a través de un proceso formal, sistemático y centralizado, que permitan el seguimiento de las operaciones que se realizan en el sistema con los relojes sincronizados. Sí, perfecto. Perfecto, bien. Bueno, como que lo charlamos bastante, ¿sí? Es como que lo charlamos bastante. ¿Alguna duda, algo más que quieran preguntar? Tenían la segunda parte, ¿no? Sí. Bien. Esperen que contesto, que tengo otra reunión, esperen que contesto un segundito. Estoy modificando, me modificaron la fecha de otra reunión, dadas los horarios, ¿sí? Tenían, yo estoy leyendo, si ustedes no tienen lo mismo, por favor me lo dicen porque nos estamos compartiendo. Responder, luego de leer y analizar el documento Presentación Unidad 6, Auditoría y Análisis Forense, que es lo que tenían, lo que vimos en la clase pasada, y lo que tenían para ver, el auditor puede dar asistencia de cómo llevar a cabo una actividad para obtener los fines deseados. ¿Cómo? No te escuché. Tienen que responder después de haber leído toda la documentación. Si el auditor puede dar asistencia de cómo llevar a cabo una actividad para obtener los fines deseados. No, eso sería tarea de un consultor. Exacto.
Se está realizando un peritaje informático y el especialista, tomando sus recaudos, prende la PC para empezar a trabajar. ¿Qué tareas está realizando? Y eso es análisis forense. Y lo que no debería hacer es prender la PC si no tuvo Y ahí, antes recaudos. exacto, y hay una serie de recomendaciones Claro, de todas las que se vienen. tal cual. Ahí, digamos, pericia no está haciendo, porque ya en el momento que prendió su máquina ya está. ¿Sí? Un auditor, pero ahí podrían justificar bastante bien. Un auditor recibe información de terceros. ¿Cómo se llama ese tipo de información de auditoría? ¿Evidencia es eso? Sí. Es un tipo de evidencia en particular. ¿Ya? Si no, queda stand-by hasta la próxima. Acá no contesto. Lo mismo que en la otra. Los sistemas de recursos humanos y compras disponen de un registro de log en sus sistemas, y cómo se denomina la auditoría en ese caso. Había distintos tipos de auditoría. ¿Mm? A ver si los asesores por dónde estaba. Tenían distintos tipos de pruebas. ¿Se acuerdan? Bueno, busquen por ahí, porque si no es como que ya respondimos todo. Busquen por ahí. Busquen en la política de seguridad, busquen en la ISO, ¿sí? ¿Está? Tenían la parte de COVID para ver los tipos de autoría, tenían a ver, estoy leyendo lo que anoté para decirles, ¿sí? Tenían por ejemplo, y queda grabado, la política de seguridad obviamente tiene la cláusula 18, que es de cumplimiento, ¿sí? Y el cumplimiento se refiere específicamente a la parte de auditoría, ¿sí? Lo que es política de seguridad modelo, la que vimos todo el año hasta acá, todo el cuatrimestre. Después, por ejemplo, la ISO IEC 2015, que la 27006, habla de requisitos para la acreditación de entidades de autoría y certificación. Después la ISO IEC 27007 del 2011 puede tener alguna modificación, es una guía de auditoría del sistema de gestión de seguridad informática, de sistemas, ¿no? La 27008 del 2011 es una guía para auditores sobre los controles de seguridad de la información. Es decir, de ahí van a sacar info, les estoy diciendo. Y de COVID, del estándar internacional, para el gobierno, para el control y la auditoría de las TICs, ¿sí? El de ISACA me refiero, COVID, el desarrollado por ISACA. Así que tienen un marco de trabajo, ¿sí? Entonces por ahí pueden ampliar un poquito más esa parte del 2, ¿sí? Como para tener presente todas estas respuestas. Yo con respecto a la parte del informe, creo que lo charlamos en totalidad. No tendrían que entregarlo, porque es como que ya lo fuimos charlando acá. Esta segunda parte, por ahí sí se podría ampliar más con todo esto que les fui diciendo, donde pueden sacar mayor info. ¿Está? Bueno, No sé si bueno, igual quedó grabado, porque ahora, después lo que vamos a hacer en la clase 11, les subo la grabación, ¿sí? Con todo lo que vimos, y ahora vamos a ver, ¿sí? Vamos a cruzar dedos que pueda dejar de compartir esto y compartir el otro documento que se me cerró. Con el adicional que ustedes todavía no lo tienen, yo luego de que termine la clase y que termine la siguiente reunión, les voy a subir ese adicional, que ese sí quiero que me lo entreguen. Lo que no charlemos acá. Lo que charlamos acá no hace falta entregarlo. Como en la parte del informe la vimos en su totalidad aquí, y les dije, bueno, el 1 no lo entreguen el 2, del obligatorio. De este adicional, lo que no lleguemos a ver aquí, me gustaría que me lo entreguen. ¿Sí? Que es como para resumir, a ver si se entendieron bien todos los conceptos o las diferenciaciones que yo quiero que sepan de auditoría, que les haya quedado de auditoría. Como para que tengan una mínima introducción si en algún momento de sus vidas tienen que realizar alguna auditoría, o si les efectúan una auditoría. Vamos a suponer que están en un ambiente de trabajo y viene un auditor a realizarles una auditoría, en un sentido o en el otro dentro del contexto informático. A ver si puedo compartir. Esto después va a estar, ¿se ve? se ve. Sí, sí. Bien. Bueno, el adicional está en diapos. A ver, un segundín.
Vamos a poner en presentación. Ahí estamos. Déjenme que muevo barras de acá para allá, si los veo y demás, las páginas y el resto. Es un trabajo práctico adicional, tipo un multiple choice, ¿sí? Donde les voy preguntando, esperen que voy manejando la parte de fotos y demás, ¿está? Para que no me tape, a mí por lo menos en la lectura, las preguntas que les voy a hacer. Vamos a hacer varias preguntas y después la segunda parte se las dejo para que entreguen y tengan para la entrega de esto, ¿sí? Junto con el anterior. ¿Les había puesto fecha de entrega en la clase anterior? No, ¿no? O sí, no me acuerdo. Está mal puesta en la página. Ok, porque no la habíamos, está mal puesta porque no se actualizó, es porque no la habíamos definido. Les voy a dar hasta la semana que viene, toda la semana para poder terminar esto, ¿sí? Porque después tenemos, bueno, va a quedar poco, pero nos quedan 2 unidades todavía, ¿sí? La siguiente unidad de todo el proceso de seguridad en todo el proceso de creación, ¿sí? De un sistema, ¿sí? Todas las etapas metodológicas, y nos queda la última de seguridad física ambiental y toda la parte de matafuegos, de incendio, de fuego y demás, que ya íbamos a tener ayudante, porque tenemos el ayudante a partir de junio, ¿sí? Así que ahí les voy a presentar a Alejandro Corsaro, que es nuestro nuevo ayudante, ¿sí? Recuerden que perdimos a Ernesto al comienzo de la materia, o sea que por suerte, aunque sea en la última unidad, vamos a estar con Alejandro, ¿sí? Y con esa unidad que justo es la que vemos en junio, porque ya nos queda muy poquito. Bueno, a ver, aquí pregunto, verdadero o falso, ¿sí? El control, ¿sí? Como una de las 4 funciones esenciales, es en la conducción de organizaciones se define como un proceso a través del cual se ejerce una influencia directiva o bien una influencia restrictiva. Directiva de arriba hacia abajo, restrictiva en cuanto a se restringe. En este sentido nos encontramos siempre y exclusivamente frente a controles de tipo correctivos, los cuales incluyen la medición e información de los desvíos en términos de resultados obtenidos versus objetivos establecidos. Leanlo ustedes a ver qué me pueden decir al respecto. Analícenla, tómense unos minutitos para que me puedan decir qué opinan al respecto. Después tenemos todo solucionado en estos primeros, que los vamos a tratar acá, pero La parte de desvíos en términos de resultados obtenidos, en un momento me sonó un poco más a KPI, o sea, los indicadores de rendimiento, por ahí no tanto a controles, pero desvíos quiere decir, a ver, lo que debía ser, si no es y se desvía en tal y cual cosa. A eso se refiere. y yo creo que es verdadera esa definición, entonces. ¿Sí? Y yo la veo verdadera también. Aunque, a ver. Falso. ¿Qué pasó? Fíjense la respuesta que les pongo ahí en cuanto al control. ¿Sí? Se define como un proceso a través del cual se ejerce una influencia directiva, tendiente a obtener determinados resultados, o bien restrictiva, tendiente a evitar resultados no deseados. ¿Está? ¿Sí? Y en este sentido nos encontramos frente a distintos tipos de control. Controles correctivos y no correctivos. Están mal estipulados arriba los controles correctivos y los no correctivos. Los correctivos son los que no incluyen la medición e información de los desvíos. Por ejemplo, el control de separación de funciones. Esos son los correctivos, ¿sí? Debiera realizarse separación de funciones entre el ambiente de desarrollo y el ambiente de implementación, por ejemplo.
Y con los controles no correctivos son aquellos que incluyen sí la medición de información de los desvíos en términos de resultados obtenidos versus establecidos. Por ejemplo, una retroalimentación. Lo que estaba mal ahí, ¿sí?, básicamente era la parte de correctivo o no correctivo. ¿Está? La definición por ahí. ¿Está? Era bien de entender cuáles son los controles y qué tipo de controles había. ¿Sí? Es como para también, ¿por qué lo corregimos acá? Es porque estamos ampliando un poco más lo que se explicó de tipos de control. ¿Está? Porque si bien hablábamos en las diapos de correctivos, lo hablábamos ahí muy, muy por el aire. Por eso esta diapo en particular y esta pregunta en particular. ¿Seguimos con otra? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí vimos qué Sí. es correctivo, qué no es correctivo. Luego en los papeles de trabajo, cuando un auditor realiza este tipo de controles, porque recuerden que es control de control la auditoría, estipula los distintos tipos de controles, los distintos tipos de pruebas, los distintos procedimientos. Queda todo registrado en los papeles de trabajo. Si hacen una auditoría tienen que tener un total conocimiento de los tipos de prueba, de los tipos de procedimientos, de los tipos de controles, ¿tá? Y después argumentar todo eso en una planificación. Bien, lean esta. A ver qué me dicen. La auditoría puede definirse como una función de control con las siguientes características. Un sistema de control correctivo retroalimentado. ¿Qué significa? Es un control selectivo, es decir, selecciono lo que voy a auditar, retroalimento, ¿con qué retroalimento lo que voy a auditar? Es un control de secuencia abierta, es decir, que no necesariamente tiene un punto de inicio o de finalización. Puede seguir con seguimientos de autoría infinitos. ¿Qué opinan al respecto de esto? Y secuencia abierta no, tienen tiempo determinado. Y si yo hago un seguimiento y esa observación no se solucionó, Y bueno, en ese sentido sí, o sea, una sola auditoría es una secuencia cerrada, digamos, pero todo el proceso como que no termina nunca y el es proceso de la siempre auditoría volver a termina empezar. hasta que era la respuesta que me dijeron ustedes, hoy, en el otro práctico. Claro, La por auditoría eso dice termina cuando retroalimentado no queda también. ninguna observación sin subsanar. La que está abierta hasta tanto. Si hay alguna observación que nunca se subsana, ¿sí? Esa es verdadera. ¿Mm? Uy, quedó un poquito cortado esto. No, no me había dado cuenta. Auditoría está dirigida con respecto al principio, ¿sí? Está uno por uno. La auditoría está dirigida, se ve que me quedó cortado. Porque está extraído, ¿sí?, de la documentación. Esperen que me quedó todo corrido, que no era la idea. Ahí está. Bien. La auditoría está dirigida a la medición de información de los desvíos, verificación de lo ocurrido a caso de la auditoría de proyecciones, dado que lo que se considera ocurrido es la realización sí en sí, de la proyección en sí. La auditoría se considera un control, son distintas afirmaciones, ¿no?, definiciones. La auditoría se considera un control selectivo, dado que opera sobre la base selectiva, es decir, audita en realidad el 100% de las afirmaciones. Y esto tiene que ver a que audita el 100% de las afirmaciones. De lo que yo afirmo lo audité al 100%, pero eso no quiere decir que haya tomado una muestra y que haya seleccionado, ¿sí?, elementos auditor. Y la auditoría es la tercera, ¿no? La auditoría es un control de secuencia abierta, dado que el grupo de control no pertenece al sistema operante. Esto tiene que ver con la independencia de control como atributo esencial, y hacemos una relación con todo lo que dijimos anteriormente, que tiene que ver con la culminación de la auditoría. ¿Sí? La empezamos, pero no sabemos cuándo la vamos a terminar. Una cosa es el periodo del informe de la auditoría. Otro tema es la auditoría en sí, que incluye seguimiento. Respuesta auditado y seguimiento. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí? No sé si hay alguna Sí. duda. Sí, sí. No, está claro. Okay. Yo les generé para cada una de las preguntas, esto lo saqué de un curso que hice hace 1000, ¿sí?, antes de ser auditora, determinados aspectos reglamentarios en cuanto a auditoría. ¿Sí? No es que son definiciones de la nada misma, no, están sacados de distintos procedimientos formales de auditoría.
de definiciones formales. Bueno, auditoría interna. Lean esa. A ver qué opinan. Falso. No puede haber Bien. dependencia en la auditoría. La auditoría interna es un tipo especial de auditoría que no cumple con el principio de independencia de control, dado que es parte de la organización. Caso puntual, y creo que yo se los había explicado en algún momento. Yo era docente, desde periodo X en la universidad, cuando fui auditora, tuve que pedir licencia por mayor cargo, un cargo de mayor autoridad, o como se quiera decir, en mis tareas docentes, que quedaron relegadas hasta que dejé de ser auditora. ¿Por qué? Porque puede que no me tenga que controlar nunca, pero puede que justo un objeto de control sea la docencia de y me tenga que autocontrolar, imposible. Tiene que haber independencia. Y esto tiene que ver con los distintos tipos de, independencia. ¿Sí? Y aquí está la normativa que lo avala. ¿Sí? Esperen que estoy complicadita con las fotos. Ahí está, lo dejamos abajo. Los videos, las caras y demás. Aunque ustedes hoy no pusieron cámara. Bien, aquí les puse que la auditoría interna es una función de evaluación independiente establecida en la organización para la revisión de las actividades como un servicio a la dirección. ¿Sí? Tiene que haber independencia, sí o sí, aparente, es decir, todos los tipos de independencia que vimos. ¿Sí? Se considera un área de staff del directorio y por ende es parte del macrosistema que jerárquicamente se encuentra por encima del sistema operante y cumple con el atributo esencial de independencia de control. No solo independencia de control, independencia aparente, todos los tipos de independencia que vimos. ¿Sí? En este caso en particular es independencia de control. ¿Mm? Por ejemplo, no puedo controlarme a mí mismo. ¿Sigo? Sí, sí. Auditoría interna está focalizada en la medición y evaluación de la confiabilidad y eficacia del sistema de control interno para mejorar su funcionamiento. Lo estoy afirmando, ¿sí? Desde el diseño, implementación y control de ejecución de los relativos controles. ¿Sí? Todo eso es auditoría interna. Sus funciones principales son, no estoy evaluando la primera parte, ¿sí? Que es verídica. Okay. Sus funciones principales son, ustedes me dirán, o cuáles no, o cuáles sí, por supuesto puede haber una. O cuáles no. ¿Alguna no? ¿Toda la parte contable va o no va? ¿Cuál ítem? Porque depende del tipo de auditoría, pero ahí no dice si es de Ahí no sistemas dice o el no. tipo. Ahí no dice La el E, tipo. La E, revisión de estados financieros para determinar. me parece que eso no va. Exacto. Y las C me hace Hace ruido. ruido, bien, bien, bien. Les hizo ruido bien. ¿Mm? Porque en realidad ellos tienen que ver la eficiencia en los resultados que, Exacto. o sea, no es Aparte, responsabilidad del ente, de la no empresa, tanto, claro, de la es esta interna, parte. fíjense aquí como les justifique, las verdaderas, bueno, son verdaderas, ¿sí? Pero la Claro, es el justificación objetivo de de la las no auditoría, exacto. seleccionadas, ¿sí? Es una auditoría operativa, fíjense que en las diapositivas hay un montón de auditorías, ¿sí? Y la otra es auditoría externa de estados contables, ¿sí? No vieron tanto de auditoría externa en las diapositivas, pero sí una gran diferenciación en lo que es externa e interna. Esta específicamente era de estados contables. Les amplié un poquito más con respecto a lo que tenían, pero les hizo ruido bien. El ruido que les hizo estaba correcto. ¿Sí? Bueno, vamos a esta, tipos de auditoría. ¿Qué les parece? Dice la auditoría externa de estados contables, la que hablamos anteriormente. Implica un proceso de control que conlleva un proceso de formación de juicio para el auditor independiente con el objeto de agregar confiabilidad a esa información. Es correcto, no lo estoy objetando, ¿sí? Lo estoy diciendo. En este sentido, la característica controlada como elemento de control es una auditoría externa de estados contables y será el conjunto de patrimonio y transacciones en cuanto a
La existencia, la propiedad, la integridad, la evaluación, la exposición, ¿son cosas que un auditor hace? Que exista, que tenga propiedad, que tenga integridad, que tenga evaluación, que tenga exposición. ¿Se pueden controlar esas cuestiones? No me suena tanto, pero Pero no hablamos mucho no hablamos mucho de de eso contable, externo. pues, Claro. Exacto. o externa. Y esta particularmente y las que vienen son como para ampliar un poquito más. ¿Sí? En realidad, una auditoría externa sí puede hacer esto. Creo que les puse justificación, a ver, sí, ahí está. Como para ampliar un poquito más la teoría, porque les hablé mucho de auditoría interna en las diapos, pero no tanto de externa. ¿Sí? Y en realidad sí son cuestiones de objetos de auditoría. En realidad se llaman, no, a ver, sí lo puse, ¿sí? Son objetos objetivos, en realidad sería la palabra correcta. Porque el objeto de auditoría es que se va, ¿sí?, a auditar los objetivos, qué acciones, ¿sí?, pretendo tener. ¿eh? Que todo lo registrado sea real, por ejemplo, en cuanto a existencia, que todo lo registrado sea parte del patrimonio del ente, que se refiere a propiedad, todo lo real y lo propio está registrado, la integridad, bueno, el concepto de integridad lo vimos, la devaluación, que tiene que ver con la valúo, mido, ¿sí?, que sea correcta de acuerdo al marco de referencia, que puede ser una normativa, un procedimiento, y que la exposición sea correcta de acuerdo al marco de referencia determinado. ¿Sí? Entonces son todos objetivos de auditoría externa. Estoy ampliando los conceptos de auditoría externa que di anteriormente. Y ahí se los clasifico, desde lo que son los primeros de flujo de sus operaciones y los otros controles de referencia. Pero como para que tengan un marco un poquito general en el caso que en algún momento tengan que hacer alguna auditoría externa. No creo que la tengan que hacer de estados contables, sino de sistemas. ¿Sí? Esto era para ampliar. Esto también es de auditoría externa. ¿Qué opinan ahí? A simples rasgos, porque no tienen demasiada documentación como para decir si algo les hace ruido, ¿sí? ¿Qué sería el hallazgo del encargo? ¿De qué encargo? De lo que Por ahí no. hayan encargado para esa auditoría. Los lineamientos. Ah, del encargo. Esperen que paso las respuestas, porque aquí no tienen, es decir, les Proceso puede de hacer ruido investigación. algo, ¿sí? La auditoría externa de estados contables incluye exclusivamente un proceso de investigación que proporciona un nivel de seguridad absoluto. Nunca hay un nivel de seguridad Ahí está, absoluto. ahí está. Bien. Entonces ahí la parte, digamos, formal, ¿sí?, es un proceso de investigación en relación a la aplicación de normas contables para reflejar hechos y situaciones en los registros contables y por ente estados contables, ¿verdad? Y es un proceso de comunicación de hallazgos plasmado en una ocasión técnica. En ningún momento hablo de un nivel de seguridad absoluto. ¿Tá? No proporciona seguridad total o nivel de certeza absoluta debiendo a los siguientes factores, y ahí les pongo qué factores influyen para que yo no pueda hablar de nivel de seguridad absoluta. Si acá lo que les tendría que haber hecho ruido, más allá del que no hablamos mucho de auditoría externa, es la seguridad absoluta. ¿Tá? Y les puse algunos parámetros, alguna normativa, de dónde, del Código de Comercio, de lo que fuese por el tipo de auditoría, ¿sí? Pero como para que tengan idea de que externa, si interna, nunca voy a hablar de seguridad absoluta en relación a los hallazgos. ¿Está? ¿Dudas? No, no se entiende esa parte. Bien. Y luego, a ver esta, creo que era la última, porque ya después ya me iba muy a auditoría externa y de otro tipo y no quería irme más allá. Pero sí como para que tengan una idea, ¿sí? Diferencia de la externa de interna. ¿Cuáles les parece que podrían ser? De acuerdo al marco internacional para encargos de aseguramiento, indique cuáles de los siguientes servicios profesionales se consideran, según el criterio de ustedes, porque ustedes no tienen la normativa, servicios de seguridad razonables. Servicios de seguridad razonables. ¿Les hace ruido alguno?
No sé si los entendí servicios de bien. compilación, ¿qué serían? Sí. Ahí tenemos. Exactamente. Dice Y eso. relacionados es muy genérico. ¿Cuáles? No tengo la menor idea. Bueno, ahí les dejo material en algún... A ver, no para que estudien para esta materia, ¿sí? Sino para que si en algún momento deben de hacer alguna auditoría externa de este tipo, sepan, ¿sí? Como una parte de investigación a la cual poder recurrir, ¿sí? Servicios de compilación para ese tipo de cuestiones no está claro, ¿sí? Y servicios relacionados, ¿cuáles? No tengo idea de cuál. El resto creo que viene, a ver, déjenme ver, ahí les dejo referencias como para que puedan indagar más en el caso de lo que requieran, no para esta materia, acá me interesa que sepan qué es una externa, qué es una interna, características principales y hasta ahí. Esto es un poquito de, bueno, no, pero esto es con externa, así que esto creo que lo vamos a dejar. Les va a quedar en las diapos como para, fíjense que les hablo de tratados de auditoría, de la RT37, es decir, si quieren investigar un poquitito más. Pero esto ya es muy puntual, razón por la cual les van a quedar estas para entregar. ¿Sí? General, ¿sí? Esta sí para entregar. ¿Qué significa auditoría? ¿Qué se entiende por auditoría? ¿Y para qué sirve la auditoría? ¿Y qué es auditoría de sistemas? ¿Sí? ¿Qué se entiende por control? Recuerden que el auditor hace control de controles, controles que puedan haber identificado en el sistema de inscripción de mesas de exámenes. Ahí dice de la Unidad Nacional del Sur, ¿sí? Porque este práctico se conformó con la Unidad Nacional del Sur, ¿sí? Ustedes llévenlo a la Universidad Nacional de Luján. ¿Está? Luego tienen un video para ver, ¿sí? Que supongo que no tendrá errores, no tenía, si llega a tener errores saltan ese punto, o los relacionados, ¿sí? Y de ahí determinan controles que se identificaron, cómo realizarían los controles y demás, ¿sí? Por cada uno de los siguientes grupos, el cuarto presenten un ejemplo de cómo sería el procesamiento, ¿sí? Tienen como para ir un poco más e indagar un poco más. Las preguntas son un montón, son varias, esperen que creo que me salté, acá, cuáles serían los daños de una empresa si se perdiera el archivo personal. Tiene que ver todo con nociones relacionadas a auditoría, que cuando uno hace auditorías tendría que tener en cuenta. ¿Está? Para hacerlos pensar un poquito más. No se pretende que... uy, esto es porque no es PDF, quedó mal la conversión. Vieron que quedaron las palabras juntas. Los espacios. Bueno, es como para investigar un poco más y sobre esto sí quiero que me lo manden. Es decir, la parte 2 del obligatorio, el 1 ya lo resolvimos en clase, y esta parte que está aquí, que fíjense lo que dicen las consignas, no respondan luego de haber leído y analizado todo el material de la unidad aportado por los docentes. Después, el material se refiere a esta charla, se refiere a las power que tienen, a las 2 charlas que les presenté, y a lo que puedan llegar a tener que investigar. ¿Sí? Porque acá, por ejemplo, les habla del código de ética de ISAC, van a tener que googlear. ¿Sí? O el código de ACM, de ética de ACM. ¿Sí? Cualquier cosa que no encuentren, me mandan una pregunta para que pueda asesorarlos. Pero quedarían estas preguntas de integración y de un poquito más de investigación también, como para que puedan responder. ¿Sí? En forma obligatoria, la del TP2, el 2 del obligatorio, y estas, bueno, a criterio, ¿sí? Porque es material adicional. Ténganlas en cuenta para estudiar un examen y demás, por supuesto. Y cualquier duda que tengan, me consultan. ¿Sí? En cuanto a los puntos. El video lo vi, era aportado por la Universidad Nacional del Sur, estaba funcionando, pero por cualquier cosa saltean el punto, en el caso que decidan entregarlo. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. ¿Alguna duda, chicos? ¿Les quedó claro el tema de autoría? Porque ya la clase que viene les voy a levantar material de la siguiente unidad, que se los voy a levantar antes de tiempo, como hice acá. ¿Sí? Porque hoy teníamos que ver auditoría, porque ya tenían todo el material y ya habían empezado adelantado la semana pasada. Yo antes del martes les voy a levantar la parte de todo seguimiento en todo el proceso de desarrollo de software. ¿Sí? Así tienen para Dale. indagar. Bien.
que me habían pedido eso la clase pasada, que les adelante, así después ya vamos concretamente a las dudas, a los prácticos, y vamos cerrando más rápidamente, tienen menos trabajo extra, digamos, fuera de clase. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar? No, se entendió. Le dediqué un montón de tiempo a los videos y eso voy a ver si... Ahora me tengo que poner un poco con otras materias, así que no sé si llegaré con todas estas preguntas, pero... Es material adicional. Yo se las recomiendo, digamos, desde otro punto de vista, ¿sí? Desde otro punto de vista, porque ya los hace meterse más como auditor, ¿sí? ¿Qué piensa un auditor ante determinadas circunstancias para luego después hacer las auditorías? ¿Está? Pero es adicional, ¿sí? Estaría bueno que lo entreguen para que yo les dé un vistazo desde el otro lado, ¿sí? Y que las tengan en cuenta para después estudiar, ¿sí? Para un examen o demás. Ok. Bueno, chicos, de mi parte es todo lo que quería hablar con ustedes. Si surge alguna duda, bueno, me mandan un mensaje, tienen hasta mi mail personal por cualquier cosa de plataforma, y la forma de comunicarnos se los mando por mensaje, ¿sí? Directamente, así, más allá del calendario de la forma tradicional, ya pasó 2 veces, que no pase una tercera, porque vieron que no hay 2 sin 3. Sí, por las dudas. Por las dudas. Igual veo que ustedes están hiper pendientes, yo los estaba esperando ya. Cuando me puse a mandarles un mensaje, porque qué es lo que pasó, ahí vi tu mensaje y te lo respondí. Pero ya los había esperado un rato. Pero bueno, claramente están atentos. Así que, bueno, después les subo entonces en la clase 11 estas preguntas que no las tienen subidas, más la clase. ¿Sí? Más la clase. Bueno, chicos, ¿Y nos la vemos. próxima sería virtual también? Sí. Bien. No había por qué bien. haber inconveniente en cuanto a Listo. eso. Bueno, si llegan a requerir alguna presencial, lo único que tienen que hacer es decírmelo, porque había planificado en su primer momento una y una. ¿Sí? Si ustedes No, sí, estamos bien virtual, me parece. piensan que yo hice hincapié en lo que me habían dicho la última clase, que no tenían problema, que les venía bien, pero si en alguna unidad ustedes dicen, esto prefiero presencial, no tienen más que decírmelo porque la planificación original era una y una. ¿Está? Bueno. Buenísimo. Los parciales sí son presenciales, eso sí lo saben. Sí. Nos vemos entonces la clase próxima, los despido. Un gusto como siempre. Esperen que Bueno. termine de grabar y nos vemos la próxima. Que estén muy Nos bien. Buena vemos. semana. Hasta luego. Que estén bien. Chao, Igualmente. chao, hasta luego. Hasta luego.